Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí ustedes saben que no negociamos la verdad. Esto es importante para el futuro porque la juventud debe saber la verdad de toda su historia. Yo tengo ese compromiso, sobre todo para desenmascarar las mentiras que el sandinismo ha metido por décadas en contra de la democracia. Por favor, les pido que se suscriban en la plataforma de YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. No les cuesta un centavo, 5 segundos y es privado, totalmente secreto. Muy bien. Este segmento que les voy a relatar se titula, es un poquito creativo, ¿verdad? Me van a perdonar, pero es para hacer que la imaginación funcione. Dice así: la plaga y el tirano, como una mosca, nos enseña a liberar a Nicaragua. Muy bien. Mis queridos amigos nicaragüenses, bienvenidos a su casa, en este espacio donde la verdad no se negocia. Hoy, quiero que hagamos una pausa mientras que en el Carmen la única preocupación es quién va a heredar el trono de la dictadura Ortega Murillo o cuáles nicaragüenses les pueden robar sus propiedades a través de confiscaciones o quién se va a quedar con el botín que estos psicópatas se han robado del erario público. Hay una Nicaragua de verdad, una Nicaragua de a pie, una Nicaragua que está siendo devorada viva por una mafia diabólica. Fíjense bien, cuando yo digo una Nicaragua que está siendo devorada viva, o sea, no murió y las hormigas se la comen, en vida, esa dictadura se la está devorando. Y por eso es la relación que les voy a contar ahorita. Mientras que el régimen está demasiado ocupado en su telenovela de sucesión, parece que nos toca a nosotros hablar de las cosas que de verdad les importa a los nicaragüenses. Así que mientras Daniel Ortega patea el balde, hablemos de algo serio. Ya después, cuando el caudillo, ¿qué les puedo decir? Cuando él tenga su historia ya una vez fallecido, retomaremos la plática de cómo limpiar la otra plaga que nos dejó. Hace poco en el diario La Prensa salió una noticia que debería de ser un escándalo nacional. Se trata del gusano barrenador. Muchos de ustedes, hombres y mujeres del campo, como lo fui yo por décadas, saben exactamente de qué estoy hablando. No es un parásito cualquiera, es un monstruo que devora la carne viva. Ese gusano barrenador, ese gusano, en el ganado se le pega el prepucio de los toros cuando lo arrastran en el campo, a los terneros recién nacidos en el ombligo. Todo lo que es vivo, ahí se pegan. Y la noticia es: Nicaragua ha sido excluida, borrada del mapa del programa internacional que combate esta plaga. La Comisión Panamá-Estados Unidos, la COPEG, que lideraba la lucha,
ha quitado nuestra bandera de su página web. La ayuda, la ciencia, la estrategia que protegía a toda Centroamérica, ahora se ha movido a México para proteger a Estados Unidos. Los americanos no quieren que les entre aquí ese gusano barrenador. Entonces están poniendo filtros, ayudándole a los países, pero quitaron a Nicaragua. ¿Qué relaciones públicas la de Nicaragua? Y ahora entiendan por qué el daño de Ortega cuando habla del imperio. La hipocresía de pedir ayuda pero hablar mal. El dicho aquel de nicaragüense, se beben la leche pero maldicen la vaca. Nicaragua ha sido abandonada a su suerte. La pregunta es, hombre, ¿y por qué? ¿Por qué en el epicentro de la plaga los dictadores nos dejan solos? Este abandono es por negligencia, ignorancia o mala intención. ¿Acaso están tan ocupados en la repartición del poder que se olvidaron del gobierno, de gobernar? Es la misma negligencia criminal que vimos con la pandemia, ¿se acuerdan? El COVID-19. Mientras que el mundo buscaba vacunas y formas de salvar vidas, los sandinistas promovían fiestas, entierros clandestinos, ¿se acuerdan? Ese es lo que tenemos. Pero hoy no solo vamos a denunciar su ineptitud, hoy vamos a hacer algo más poderoso, vamos a aprender de la ciencia, porque la historia de cómo la humanidad combate esta mosca es exactamente el manual de cómo nosotros vamos a combatir a esta tiranía. Primero, entendamos el enemigo. El gusano barrenador es la larva de una mosca que los científicos llaman devoradora de hombres. No pone los huevos, la mosca, en carne muerta. No. Busca una herida abierta, una herida viva, un rasguño, el ombligo de un ternero, como les dije, el prepucio de un toro. Porque el toro, algunas razas rozan el prepucio y hay espinas y le dan rayas y ahí hay un poquito de sangre, ahí ponen el huevo las moscas. Y ahí depositan las larvas. Esas larvas no comen tejido muerto, devoran carne viva, creando túneles, causando un dolor infernal y eventualmente la muerte. Por años intentamos matarla a manotazos, con insecticidas. Todo fue un fracaso. Era como intentar vaciar el mar con un balde. Hasta que unos científicos brillantes descubrieron su punto débil, el talón de Aquiles, como decimos nosotros. La hembra de esta mosca solo se aparea una vez en su vida, una vez. Si ese único encuentro falla, no deja descendencia. Y aquí nació el arma más elegante que se ha creado en la historia agrícola. La técnica del insecto estéril. En una fábrica gigantesca en Panamá, crían millones de estas moscas. Justo antes de que maduren, las exponen a una dosis de radiación. Esto no las vuelve peligrosas, no las mata, simplemente las deja estériles. Luego, liberan a millones de estos machos estériles desde aviones. ¿Y qué pasa en la naturaleza? Estos millones de machos estériles y galanes, porque está una fábrica donde le están alimentando, qué sé yo, compiten con los pocos machos salvajes, los que sí producen.
La probabilidad de que una hembra se aparee con uno estéril es altísima. Ella pone sus huevos, pero esos huevos nunca nacen porque son estériles. Y como solo se aparea una vez en la vida, su linaje muere con ella. Repitiendo esto, la población de la plaga colapsa. Un triunfo. Con esta técnica se erradicó el gusano de México, de Estados Unidos, de todo Centroamérica. Una victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Eso es lo que los sandinistas no entienden. Que hay que razonar, hay que tener paciencia, hay que ser tolerante, hay que ser persuasivo. Y ahora volvemos a la triste realidad. Esa técnica financiada por Estados Unidos era la que nos protegía aquí en Nicaragua. Y hoy, como dice la prensa, nos han sacado. El régimen que se pasa el día entero gritando contra el imperio yanqui era el primero en poner la mano de pedigüeño para recibir la ayuda científica y las moscas estériles que ese mismo imperio financiaba. Pero su soberbia, su incompetencia y quizás su miedo a la supervisión internacional nos ha dejado fuera. Y aquí yo me pregunto, hombre, si son tan amigos de Rusia, ¿por qué no le piden a Rusia o a Putin que les dé algo similar? ¿Acaso la ciencia rusa no puede criar moscas? Si son tan hermanos de la China comunista, ¿por qué no le piden a Xi Jinping que monte una biofábrica en Managua? Si Irán, otro degenerado gobierno, es tan gran aliado de los nicaragüenses, ¿por qué no las ayatolas no mandan a sus científicos a resolver este problema que les cuesta millones al productor nicaragüense, al hombre más humilde de la tierra, el campesino? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque no les importa. Escuchen esas palabras nuevamente. A la dictadura Ortega Murillo el pueblo no le importa. Lo hemos visto una y otra vez. Porque a sus aliados no les importa el ganadero de Chontales o el ganadero de Nueva Segovia o de Matagalpa, el de Rivas. Y al régimen, mucho menos. Su única alianza es con el poder. Su única preocupación es la supervivencia de su mafia. Y es una mafia familiar. Pero esa tragedia, hermanos, nos deja la lección más importante. La ciencia para matar el gusano barrenador es la misma ciencia que debemos de usar para matar esta tiranía. Piénsenlo bien. La plaga del sandinismo criminal es idéntica al gusano barrenador. No se alimenta de lo muerto, se alimenta de la carne viva, de la nación. Busca las heridas, la pobreza, la división, la ignorancia, y ahí deposita sus larvas de odio, sus huevos de propaganda, para devorar la esperanza desde adentro. Y por años hemos tratado de combatirla, a manotazos, con protestas, sin ninguna estrategia, con comunicados que nadie lee, esperando que una sanción sea el FLIT, ¿se acuerdan? El FLIT, para que la mate. Hemos fracasado, porque no se trata de matar moscas individuales, se trata de atacar
aquí viene la parte importante, su capacidad de reproducirse. Fíjense bien, Ortega y Lachayo y toda esa pacotilla de malandrines van a desaparecer porque todo el mundo se muere. Pero tenemos que parar la capacidad de reproducir ese tipo de personas, de mentalidad, de cinismo. ¿Y cómo se reproduce la tiranía? Se reproduce con mentiras. Se reproduce a base de la ignorancia de nosotros mismos. Pone sus huevos en el miedo. El miedo que lógicamente sentimos. Hace unos días les di un programa acerca de la importancia de reportar la verdad de los periodistas. Bueno, aquí tienen la cura. Cuenten la verdad. No cuenten que Somoza era un dictador. Ok, esa es la opinión de ustedes. Pero cuenten lo que existía en Nicaragua, independiente de quién gobernaba. Todo lo que se hizo en 50 años del Partido Liberal, olvídense de Somoza, cuenten la verdad. ¿Por qué? Porque así el pueblo sabe, chocho, lo que vino en 79 fue un desastre y es hora de cambiarlo porque sigue presente y peor. Pero si no le cuentan la verdad, la mayor parte de estos jóvenes que no conocieron van a decir, bueno, esta es la forma de vivir. Yo hablé con un cubano que me dijo eso. Las generaciones que viven en Cuba hoy en día, excepto por los muy ancianos, no saben cómo era el imperio que era Cuba previo a 59. Igual estos jóvenes de hoy en día en Nicaragua no saben el imperio que era Nicaragua previo a 79. Que teníamos problemas, que había cierta hambre, que había pobreza, por supuesto. Así las había en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá y en toda Latinoamérica. El mismo concepto, diferentes grados de pobreza o de etcétera. Pero era el mismo sistema y sigue siendo el mismo sistema en Latinoamérica. Sin embargo, la mentira que le metieron al pueblo fue unas exageraciones fuera de orden. Cada vez que un nicaragüense por desconocimiento repite una mentira del régimen, le está ayudando a la plaga a reproducirse. Cada vez que nos callamos por miedo, dejamos que una larva crezca en el alma de la patria. La solución entonces es aplicar nuestra propia técnica de la verdad estéril. Nuestra biofábrica es esta plataforma. Son los libros de historia no escritos por sandinistas que todavía son sandinistas. Lean Lo Independiente hoy en día. Son los testimonios de las víctimas. Hablen con las madres de Abril. Son los datos económicos. Nuestra radiación es el análisis, el pensamiento crítico que usamos para tomar un hecho y limpiarlo de toda propaganda hasta dejarlo puro e irrefutable. Y nuestros machos estériles son las verdades indiscutibles que liberamos todos los días. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer para nuestra juventud. Cada vez que uno de ustedes comparte un dato histórico correcto, ese acto está liberando una verdad estéril. No la pueden tocar porque es verdad. Cada vez que desmentimos una mentira de los periodistas tarifados, estamos liberando una verdad estéril. Cada vez que le contamos a un joven la historia real de los 80 o de cómo Nicaragua llegó a ser el granero de Centroamérica, estamos liberando una verdad estéril. Estas verdades son nuestras mejores armas, pero no son balas. No necesitan violencia. Pero cuando la mentira del régimen
la hembra de la mosca, ¿no? Intenta aparearse con la mente de un ciudadano y encuentra esa mente ya inundada por la verdad. Esa mentira se vuelve estéril. No puede reproducirse. No puede crear un nuevo fanático, un nuevo ciego. Todos esos tontos útiles que se sientan en sillas enfrente de los dictadores en una forma diabólica, esos se volvieron moscas. Esos no son estériles, son tontos. No puedo creer que nicaragüenses no ven el asco de ser uno de esos monigotes. Nuestro trabajo no es de convencer al sandinista fanático. Eso ya se volvieron moscas. Ese maje ya está infectado. Nuestro trabajo es inundar el ambiente con tanta verdad, con tantos hechos, con tanta historia, que la nueva generación de nicaragüenses sea inmune a la plaga de las mentiras sandinistas. Así es como se gana una guerra moderna. No matando las moscas, sino haciendo que su ideología sea estéril, cortando su ciclo reproductivo de la mentira para siempre. El régimen nos ha dejado solos frente a una plaga, pero nos ha dado, sin querer, una lección que necesitábamos. Dejemos de usar los manotazos y el flit. Empecemos a usar la inteligencia, la ciencia y la estrategia del siglo XXI. Inundemos cada rincón de Nicaragua con la verdad histórica hasta que la plaga del sandinismo colapse. Ustedes han visto, estoy seguro, que llegan donde un grupo de amigos, llega un muchacho que es creído, tapudo, y les cuenta un cuento, o sea, es una mentira de aquellas de sacar raza. Pero si ustedes saben la verdad, esa mentira no entra en sus cabezas. Se ríen de él, le dicen, oh, son un payaso. No sé. Si nosotros sabemos la verdad, ahí está el truco. El pueblo debe saber la verdad, no los inventos, no las mentiras, no la desinformación. Es la única forma que el sandinismo va a colapsar sobre sí misma, incapaz de reproducirse nunca más. Construyamos juntos esa barrera sanitaria de la verdad, la memoria y la dignidad que protegerá a Nicaragua para siempre. Aquí les dejo el número de la Alianza por la Libertad de Nicaragua y el Partido Liberal aquí en Miami. 786-960-4180. Súmense a este esfuerzo, conviértanse en libertadores de la verdad. Recuerden, entre más personas crean lo que yo les estoy diciendo, menos influencia va a tener el sandinismo en esas personas. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua y a los nicaragüenses, y sepan que muy pronto vamos a ser libres de todas estas plagas. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.